y bienvenido a otra entrega de Única Vía Podcast, el único podcast que va a profundizar en las ideas con evidencia lógica, límite del conocimiento y filosofía del lenguaje para llegar a la verdad de las cosas. Más nadie lo va a hacer en el país. Y en el día de hoy vamos a hacer algo un poco interesante, que es analizar el debate de mis formales competidores por la candidatura a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y sí, a mí me compete, porque literalmente son mis competidores electorales. Estoy en la boleta y ellos también van a estar en la boleta. Lamentablemente, este primer grupo no me tocó debatir con ellos porque dividieron el debate en dos grupos. Yo estoy en el segundo grupo, que será el próximo miércoles que vamos a tener el debate. Ahí voy a participar yo, va a participar Yuri Enrique Rodríguez del PLD, Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo, José Caraballo del PRM y otros más. Son los principales. Y en el pasado, ya en el miércoles o el martes pasado, en el debate estuvo presente Rafael Paz, José Horacio Rodríguez, Liz Mieses, Priyanka Rodríguez y Misael Guzmán. Y ese debate, y también podemos analizar el de senadores porque fue muy parecido en verdad. Como bien dije, no solamente me corresponde analizarlo porque precisamente analizamos mucha política y mi misión en la República Dominicana es expandir la verdad y las soluciones a los problemas nacionales del país. Y todos estos candidatos están haciendo propuestas y políticas para analizar esos problemas. Y debo explicar por qué funcionan o no funcionan. Y ahora voy a ir hacia eso. Pero no solamente por eso, sino porque también en la oferta electoral son competencia directa de mi persona. Por lo tanto, más que me corresponde hablar sobre este tema y explicar, no por conveniencia, sino porque es la verdad. ¿Por qué esas propuestas o son malas o no son suficientes? Y la que le urge, en nuestra opinión fundamentada en evidencia y lógica, la que le urge al pueblo dominicano elegir es la de quien le habla. Fernando Abreu, en la boleta 28, circunscripción número 1 como diputado del Distrito Nacional. Circunscripción número 1 del Distrito Nacional, boleta 28, Fernando Abreu. Es de una emergencia nacional votar a favor de nuestra candidatura porque todos los demás son lo mismo y no van a resolver absolutamente nada. Y eso es lo que vamos a poner hoy. Y lo vamos a poner con el debate. Qué mejor forma que con sus propuestas y el debate. Y no es que todos ellos están mal, pero sí van a haber una gran incoherencia que voy a poner. Y porque algunas candidaturas que se pueden ver bien por fuera realmente al final, lamentablemente, no solamente que no son suficientes, sino que hay una gran incoherencia y que no son de fiar. Entonces vamos a comenzar a analizar el debate. Si analizamos el debate profundo, tanto el de senadores como el de diputados, nos vamos a dar cuenta que hay una ola de derecha en la República Dominicana. Sea por las razones que sean. Tanto como que hay una nueva ola de derecha internacional, como por el propio trabajo que mi persona y otras personalidades, tanto de mi partido como algunos fuera de mi partido, que son de derecha, han hecho en la República Dominicana para pegar estas ideas. Por el trabajo de batalla cultural, tanto nacional como los demás políticos y personalidades internacionales que hacen esta misma batalla cultural promoviendo las ideas de derechas. El punto es que está de moda. Y nos dimos cuenta de eso porque muchos, no todos, pero muchos de los candidatos tomaron posiciones más firmes, conservadores y de derecha.
Sin embargo, el primer elemento que nos damos cuenta es que se montan en la ola, pero no la manejan. No saben bien lo que están diciendo. Y la razón por la cual digo eso es porque cuando le dio su tema de exponer en todos los temas sociales como aborto, ideología de género, migración, seguridad nacional, globalismo, nos damos cuenta que en realidad solamente dicen sus posiciones. Y los argumentos que utilizaron fueron muy superficiales. No utilizaron casi ningún argumento básico, ni siquiera profundo, básico, para defender esas posiciones. Ni de lógica, ni argumentos lógicos, ni argumentos morales, ni de evidencia empírica. Simplemente decían, yo estoy rotundamente en contra de la ideología de género. O yo estoy en contra de las causales y del aborto. Y muy por arriba, un niño tiene que ser una niña, o una mujer tiene que ser una mujer, y los niños tienen que comportarse como niños, y las niñas como las niñas. Pero en ningún caso se ve una profundización que perfectamente se hace en 2 minutos. En ninguno de estos temas con argumentos lógicos, morales y de evidencia. Ninguno. Tanto en el caso de los senadores como de los diputados. Miles de ejemplos sobran. Si ven el debate de nuevo con esto que le estoy diciendo, le va a hacer total sentido. Por ejemplo, en el caso de la ideología de género, solamente se expresaban en contra de la posición. Y decían algo muy superficial, como niños deben ser niños, mujeres deben ser mujeres, pero no utilizaron ni el principal argumento básico, que es el científico, como por ejemplo que una niña con un hombre y una mujer son diferentes en cada célula de su cuerpo a nivel de su código genético, cromosomas, con órganos sexuales reproductivos diferentes, con una posición diferente neuronalmente hablando, con elementos de personalidad diferentes y 1000 elementos más que no da tiempo de mencionar. No mencionaron ni siquiera ese argumento científico. Simplemente lo hicieron todo muy como si no manejaran el tema. Ni siquiera utilizaron ningún argumento de evidencia empírica. 0 estadísticas. ¿Alguien ha escuchado una estadística? ¿Alguien? No hay. Y 0 argumentos morales. Pero para eso hay que saber un poco de filosofía moral, que muchos de ellos no lo manejan. Entonces nos damos cuenta que no son auténticamente de derecha, se están montando en esta ola. No son auténticamente conservadores, se están montando en esta ola por conveniencia electoral, porque es lo que entienden que funciona. Entonces, este es el primer elemento. En los temas sociales solamente hay una sola excepción a esto. La única que argumentó un poco, a medias, tanto en el tema de ideología de género como aborto, fue Priyanka. La única. En estos temas. Y Misael en el tema del aborto y de las causales. A medias. Pero fuera de estos, los argumentos no eran ni los básicos. Y todos utilizaron el argumento muy simplista, legalista, de que la Constitución lo prohíbe. Es un argumento muy débil y simplista. Porque la función de un legislador es legislar. Y perfectamente un legislador, si tiene mayoría absoluta, puede cambiar una constitución. Entonces, fíjense, ahora la constitución lo prohíbe. El artículo 37. Eso prácticamente en el tema de la causalidad del aborto. Se decía, estoy totalmente en contra de las causales porque la constitución lo prohíbe, porque creo que es de la constitución, la vida es de la constitución hasta la muerte. Ya, esa es la defensa. Con excepción a las 2 que mencioné, en ese solo tema, no pasaban de ahí. Y que le abre la puerta al aborto libre. Ay, gran defensa. Hermano, si usted se está acercando al conservadurismo a la derecha, apréndase bien y sepa argumentar bien. No tomen posiciones lights
superficiales simplemente para llevarse una ola y tratar de tener voto con esa ola. Tenemos que saber quién realmente cree en esto, por qué, y quién realmente lo siente, y quién realmente lo propone, a quién realmente se está montando una ola para tener votos de esa ola. Ese es el primer elemento. Ahora, ya hablé de Priyanka, que en los temas sociales fue la que la única excepción que profundizó a medias, no totalmente a medias, porque mencionó, por ejemplo, la disforia de género, por lo menos mencionó eso, mencionó el DSM y otras cuestiones. Y Misael un poco en el tema de las causales. Se menciona un poco los protocolos médicos, etcétera, etcétera. Con esa excepción de ese tema. Sin embargo, en los demás temas económicos, todos, absolutamente todos, fueron de izquierda. Todos tenían el pensamiento y la narrativa colectivista de que se necesita, y eso se observó más en el tema de la seguridad social, específicamente, donde hablaron y su discurso era claramente estatista, colectivista de izquierda en lo económico. Hablando de más regulación, algunos propusieron incluso institutos nuevos. Y también hablando de monopolios, no entendiendo cuestiones básicas de economía o dejándose llevar por los falsos economistas keynesianos o marxistas, de hecho. Y ahí se vio esa gran debilidad, que no hay ni un solo candidato conservador y de derecha en todo el espectro. Solamente en los temas sociales, y la mayoría en esos temas sociales que son de derecha conservadores. Entonces, todos son de izquierda en lo económico. Ninguno son de derecha en todo el espectro, con excepción a esta candidatura. Y eso se da cuenta, y nos dimos cuenta muy claro de eso, durante el segmento de seguridad social, entre otros, con sus propios discursos y los argumentos que estaban utilizando, lamentablemente. Eso me decepcionó mucho, porque yo lo que quiero, de hecho, es más aliados. Y no es que no sean aliados, que no manejen bien el tema y nada más sean en lo social y no en lo económico, yo lo considero muchos de ellos posibles potenciales aliados. Pero no es la mejor opción para el votante que creen estas ideas. Pero eso no es lo peor de todos ellos. El elemento más peligroso no es que no manejen bien los temas sociales desde el conservadurismo y la derecha. No es que todos son de izquierda en lo económico. Hay algo mucho peor para todos. Y eso que me refiero es que lamentablemente todos, sin excepción, responden a partidos y liderazgos y presidentes de partidos que son todo lo contrario a lo que estaban exponiendo y defendiendo, que son funcionales a la Agenda 2030 de forma abierta. No solamente los del PRM, sino también aliados. Por ejemplo, el propio Misael, lamentablemente, apoya al presidente Abinader. Y así todos los demás apoyan o presidentes de la Fuerza del Pueblo, como Leonel Fernández, o el presidente Abinader, o al PLD. Y en el caso de Opción Democrática, abiertamente están a favor de esa agenda. No solamente que son cómplices de esa agenda, como Leonel Fernández y el presidente Abinader, que son cómplices, son cobardes, no saben enfrentarlo, son funcionales, son incondicionales. Pero en el caso de Opción Democrática es peor aún, porque creen eso demasiado, es su bandera principal. Entonces todos son funcionales a esa agenda. Pero lo que se creen de la derecha, lo que se creen o se hace pasar o están aprendiendo ahora de la derecha, también pertenecen a estructuras obedientes y son obedientes a presidentes que son funcionales y condicionales a la ONU y a la Agenda 2030, como lo ha hecho el presidente tantas veces. Por eso, ustedes nunca van a ver a una candidata del PRM, y de hecho, de ningún otro partido tampoco, ninguno de esos partidos tampoco. Ni va a haber, por ejemplo, ni a Liz Mieses del PRM, ni a José Caballo del PRM, que voy a tener el debate contra él el próximo miércoles. Por eso nunca van a ver que ellos critiquen, por ejemplo, la ideología de género que está imponiendo Miriam Germán en la Fiscalía,
donde el funcionario público está obligado, en contra de su conciencia, a tratar a la víctima y al imputado como con el género que mentalmente se autoperciban e identifiquen. Sea un hombre que se cree una mujer o viceversa. Sea un violador que lo que quiere entrar, un hombre violador que lo que quiere entrar en ajallo mujeres o no. Igualmente no van a ver criticar la sexualización y la normalización de la masturbación en niños de 2 años por parte de Conani, que lo publicó en su guía y está en su página 20 al 23, que nosotros hemos presentado abiertamente. Tampoco van a criticar, por ejemplo, la afrodominicanidad que promueve Milagros Germán desde el Ministerio de la Cultura, con la lucha de raza, que es funcional al tema de la inmigración ilegal haitiana. Tampoco van a criticar el acuerdo que hizo la ministra de la Mujer del PRM con la comunista pedófila de Irene Montero en España. Están totalmente silenciados con todo este tema porque ellos son cómplices de este tema. Se llenan la boca de ser conservadores, se llenan la boca de estar en contra de la ideología de género, del aborto, de la migración ilegal masiva. Sin embargo, son funcionales y son condicionales y están sometidos y son obedientes a ese liderazgo de sus partidos que son obedientes a toda esta agenda. Son hipócritas en ese sentido. Son incoherentes. Porque, por ejemplo, si yo fuera uno de ellos, que jamás apoyaría uno de esos presidentes que son funcionales a esa agenda. Pero si yo hipotéticamente fuera uno de ellos, estando dentro, criticara todo eso, pero ellos están silenciados porque no pueden. No tienen ni siquiera el valor de quedarse en ese partido criticando cuando su presidente y sus ministros son y ejecutan esa Agenda 2030, esa gente progresista y esa agenda nefasta. Entonces, tienen ese gran problema. Pero eso no es lo peor. Hay otra cosa aún peor. No solamente son los del PRM. Los de oposición, siendo oposición, no lo critican. Han escuchado, tanto como diputados como senadores, han escuchado a Omar criticar, por ejemplo, la ideología de género impuesta por Milagros Germán. O el acuerdo de la pedófila con la pedófila comunista por parte de la ministra de la Mujer. O han escuchado criticar la normalización de la masturbación en niños por parte de Conani. O la afrodominicanidad de Milagros Germán. O la expresión de Paveliza de que los dominicanos somos racistas. Etcétera, etcétera. ¿No han escuchado? No. ¿Por qué? Porque sus presidentes y sus estructuras y sus partidos también son funcionales a la Agenda 2030. En el caso de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y en el caso de Omar y los candidatos de Omar, en el caso de Rafael Paz, por ejemplo, y Celine Méndez también, están literalmente sometidos a esa agenda, a tal grado que Leonel Fernández fue que legalmente en la República Dominicana, legalmente sometió a la República Dominicana a la Agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo sostenible mediante ley, mediante la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ancla y basa todas nuestras políticas públicas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en agenda en la cual está el aborto, en el ODS y meta de salud, la ideología de género en el ODS 10 de desigualdad y también en la educación, en donde está el mismo climático exagerado en varios ODS, en donde está también el socialismo, la agenda de la migración ilegal masiva haitiana en el ODS 10.7.4. Y a esta agenda es que estos partidos y estos candidatos están sometidos. Por más que se llenen la boca de decir que
promueven, están en contra de esta agenda, etcétera, etcétera. Son funcionales a esta agenda y le bajan línea y no dicen nada, de la misma forma que no han dicho absolutamente nada de ninguno de estos temas. Tanto los que están en el oficialismo como los que están en oposición. Porque todos piensan lo mismo y son de las mismas fracasadas ideas de izquierda, y la ONU es precisamente el conglomerado de todas las agendas de izquierda y todas las ideas de izquierda juntas, porque está controlada por marxistas y por que no responde a nadie. Por eso nadie vota por nadie en la ONU. La ONU es una institución que está totalmente controlada por la izquierda y los marxistas y los comunistas y los progresistas, porque nadie elige. La burocracia está llena de eso, que eso es lo que hace la izquierda, llenar las burocracias de sus compañeritos. Y ninguno de estos candidatos se atreve a combatir esto, ni lo denuncian cuando sucede, ni hacen oposición. Estén del lado de la Fuerza del Pueblo o del PLD, o estén del lado del PRM. Y en el caso de Opción Democrática, peor aún, lo apoyan abiertamente mucho más. Y por eso, lamentablemente, porque son funcionales todos los demás candidatos, la única candidatura que realmente enfrenta todo esto, que realmente es conservador en lo social, que realmente es de derecha en todo el espectro, no falso, no para engañar y después no decir nada y quedarse calladito cuando sus presidentes hacen todo lo contrario, es mi candidatura, Fernando Abreu, por la boleta 28. Y por eso es una obligación moral a todos ustedes que quieren frenar esto, es una obligación moral, así me lo digo, votar por nuestra candidatura en la boleta 28. Así mismo lo digo, porque por eso creamos el partido, porque todo lo que había y todo lo que hay es de izquierdas, son las ideas fracasadas que no funcionan y son las ideas que están destruyendo la República Dominicana. Por eso fundamos Patria Libre, porque no hay de otra. Y todos estos candidatos que pretenden una cosa y se moderan a un momento, y eso que en el lado progresista lo que hacen es moderarse, como José Horacio, por ejemplo, que lo que hizo fue, igual como dicen en el 2020, igual como hacen todos los comunistas, tratan de moderarse cerca de las elecciones para después volver a su radicalismo. Él se hizo el loco con muchísimas cosas, pero ahora voy a hablar sobre eso. Para terminar el punto con estos falsos derechistas, que tal vez algunos sí son conservadores, como en el caso de Priyanka y Misael, sí sé que son auténticamente conservadores, aunque tal vez no manejen todo, pero solamente lo social, no lo son en lo económico, pero todos tienen el gran problema de que apoyan liderazgos que son todo lo contrario a lo que ellos piensan. No tienen esa coherencia. Solamente nosotros tenemos esa coherencia. Nosotros no apoyamos a ninguno de esos candidatos presidenciales. Y de hecho yo no apoyo a ningún candidato presidencial. A ninguno. Solamente nuestra candidatura Patria Libre es solamente una fuerza congresual y municipal. Solamente estamos en posiciones congresuales y no apoyamos a ningún candidato presidencial. A ninguno. ¿Ok? Y dicho esto, por eso solamente está nuestra candidatura, porque no manejan el tema, son de izquierda en lo económico y aún en los temas sociales, aunque se perciban que son de derecha y aunque no lo manejen, son funcionales y obedecen al liderazgo totalmente de izquierda, totalmente en contra de lo que ellos dicen, totalmente progresista y totalmente funcional a la Agenda 2030 y a la ONU. Ahora, ya terminé con los candidatos de derecha. Ya terminé con los candidatos, por lo menos, que se hacen pasar de derecha en temas sociales, como Rafael Paz, como Lee Miese, como Misael, como Priyanka, etcétera, etcétera. Y en el lado de la senaduría, como Omar Fernández, como Vinicio, entre otros. Pero en el lado progresista hay algo peor. En el lado progresista juegan tanto a nivel de senador con Eric como a nivel de mi competencia directa, José Horacio, que no se atreve a ir a ningún debate públicamente, que lo han llamado muchísimos comunicadores, más de 4 comunicadores este solo año para debatir conmigo, y él le ha huido a todos. Con ese lado progresista de José Horacio y Eric, juegan a lo que hacen todos los comunistas y progresistas cuando están en elecciones, cuando están antes del poder, que es jugar al moderado, vestirse como si fuera un santico, que no es tan de izquierda, que no es tan comunista, que no es tan progresista, para después salir los verdaderos colores, como le pasó a José Horacio, y por eso él tiene más problemas ahora. Él engañó a muchas personas en el 2020, a demasiadas personas en el 2020, jugando a moderado. Ejemplos de estos sobran. José Horacio
primero que todo, no es un moderado. José Horacio es un comunista, así lo digo. Un comunista en lo económico y un progresista autoritario en lo social. ¿Por qué yo digo que José Horacio es un comunista? Por la misma razón que lo han hecho todos los comunistas en su aspiración hacia el poder. José Horacio ha apoyado a los comunistas más radicales de la región. No solamente a Petro. José Horacio llegó en su momento a apoyar al régimen cubano, a alabar al Che, a apoyar a Venezuela. Y ahí están todos los tweets que hemos publicado. Se puso estático con Boric, que está haciendo un desastre en Chile. Se subió una foto y se puso loco, brincando de emoción con Petro, que ahora mismo tiene protestas masivas en todo Colombia, que la está literalmente cagando, así mismo lo digo. Está destruyendo Colombia en todos los sentidos. No solamente porque él le dio el apoyo a todo eso, que lo hizo, sino también que todos estos radicales, tanto Chávez como Fidel, como cualquier radical, jugó a lo moderado, esa es la estrategia, antes de las elecciones. Ejemplo, Chávez negó que era socialista durante las elecciones, antes de llegar al poder, antes del 99. Está en video. Se lo negó a varias personas, incluyendo Jaime Bailey en Miami. Que él no era socialista, que no, que él no iba contra el empresario, que él no era socialista. Que él era humanista y de centro. Fidel Castro dijo no solamente a periodistas norteamericanos antes de llegar al poder en el 59, sino que en la propia ONU dijo, y lo voy a imitar con su propio mal acento en inglés, "We are not communists". Así mismo lo dijo en su discurso en la Asamblea Nacional de la ONU. Y llega al poder y arrasa y dice, por decreto, quedan nacionalizadas todas las empresas privadas del país. ¡Buf! De un fuetazo. Nacionalización y estatización de todas las empresas privadas. Tu empresa inmediatamente perteneció al gobierno y te robaron tu propiedad privada. Y así son estos radicales. Entonces, después de saber todo eso, en una era donde ya sabemos el fracaso del comunismo, del socialismo, y que ya sabemos que los radicales juegan a moderados para llegar al poder. Vemos a un candidato actual en la República Dominicana que ha apoyado a todas esas personas radicales, a todos esos comunistas. Y vamos a ser tan pendejos como pueblo para seguir votándolo después que sabemos que estos radicales juegan moderado. Que eso es lo que siempre hace la izquierda en todos los países. En todos los países. Sin excepción. Incluyendo Petro y Boric también, por cierto. Que ahora están saliendo los colores y por eso hay protestas masivas y están perdiendo electoralmente. Vamos a chocar con la misma pared y la misma piedra que ha chocado el resto de Latinoamérica, que está el continente casi rojo entero, con excepción de la nueva ola como Milei y todo lo que viene. Vamos a votar por una persona que literalmente ha alabado a esos comunistas que han matado millones y miles de personas, que ha impuesto la miseria total y gente comiendo de la basura y comiendo de hambre y la pobreza total en todos los sentidos. Vamos a votar por eso. Siempre tienen el mismo perfil, el mismo guía. Jugar a moderados, vestirse de santicos, que no van a hacer nada para después ser radicales. Ya que tenemos esa experiencia y ese conocimiento, apliquémoslo. No votemos por estos perfiles, que no son más nada que un gran engaño. Y ese es el problema de ellos. Eric, que en realidad es un poco, auténticamente es más moderado que José Horacio, también está haciendo lo mismo en muchos sentidos. Alguna forma que José Horacio engañó en el debate. Primero, José Horacio dijo, el muro no es suficiente. En su sentido ahí medio, ustedes saben cómo. No es suficiente. Hermano, esa es tu forma de engañar para decir que tú no crees en el muro. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has dicho en Televisión Nacional varias veces que tú no crees en la construcción de un muro, que el muro para ti no funciona. Cuando el muro, bien hecho, tiene un 99%
100% de efectividad como el muro de Israel. Los muros sí funcionan. Y por eso es que tú lo dijiste así. Y lo tratas de disfrazar para que no sepan tu posición real. Lamentablemente Misael, cuando te enfrentó, no te lo dijo de una forma precisa. Simplemente te dijo que te estaba creando un escándalo en medios internacionales. Y te debió decir lo que tú dijiste. Que fue que tú dijiste que los dominicanos somos racistas. Por eso que tú no quieres debatir conmigo. Porque sabes que yo te voy a enfrentar a eso y te vas a quedar como un gago o un mudo. O como tu amiga la mudita, Faride. Que por enseñar sus verdaderos colores perdió. Y hacia allá es que tú vas. Hacia ahí es que tú vas. Hacia la pérdida. Y esperamos que el pueblo dominicano despierte y pueda ver tu gran engaño. Esperamos por eso. Eso es solamente un ejemplo de tu engaño. Pero hay más ejemplos, no solamente con el muro. Engañaste con muchas otras cosas. Que por tema del tiempo no me va a dar seguir exponiendo. Pero te has tratado de vestir como moderado, especialmente en el tema fiscal y el tema económico. Diciendo que tú quieres aliviar las tasas impositivas y las escalas cuando se le aplican a la clase media. Sí, tú propones eso. Es cierto, tú propones que no es una reducción de tasas, no es una reducción de impuestos. Es solamente que afecta a ingresos mayores. Es decir, que los que ganan menos sean menos afectados. Está bien, tú propones eso. Pero eso no es una reducción de tasas. Y encima de eso, tú no estás diciendo lo que tú realmente eres y lo que tú realmente propones, que lo has dicho en Televisión Nacional varias veces y se lo dijiste a Sergio Carlos en el Antinoti. Que a pesar de que tú promueves esto por atrás, tú después promueves subir los impuestos a los ricos. Subir los impuestos a los ricos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que todas las propuestas en el mundo completo que le suben los impuestos a los ricos termina siendo a la clase media. Porque si tú le quitas a los ricos el 100% incluso de todo lo que ganan y de su patrimonio, no da ni para 7 meses de gasto público en la República Dominicana. Matemáticamente no les da. Es el discurso que ustedes usan para promover sus reformas y después ¡pam!, a la clase media. Y más con esa obsesión de incremento del gasto social que ustedes tienen, que proponen incremento de gasto social en muchísimos sentidos. No solamente con el tema de la salud, sino en 1000 sentidos. Entonces, usted realmente engaña a la clase media, pero le va a subir los impuestos a la clase media, por más que lo niegue. Porque así siempre pasa con la izquierda. Y siempre ha pasado con todas las políticas de tax the rich y de subir el impuesto a los ricos. Lo terminan pagando la clase media. A pesar de que ya en República Dominicana, no solamente los ricos, sino todos los empresarios y también la clase media, paga un 49% sobre las ganancias en base al indicador del Doing Business, que es el 27% sobre la renta, más el 10% de dividendo, más las contribuciones obligatorias, que totalizan un 49% sobre las ganancias. Y después de ahí te topas enfrente con el ITEVIS del 18%, con el impuesto selectivo de consumo de 10 y 20%, con impuesto de ALIPI, con impuesto de activo, con impuesto a cheque, con impuesto a transferencia, con más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. Hasta la deuda acabar. Y después te topas con la cesantía y el pasivo laboral infinito que termina quebrando 9 de cada 10 empresas según el propio estudio de ANGE. Entonces, ¿a cuánto que tú lo quieres subir? ¿No es suficiente que te quiten la mitad de todo lo que tú ganas? Más un reguero de impuestos más. ¿Cuánto que tú quieres que le quiten al pueblo dominicano, José Horacio? Y a los ricos y a la clase media. ¿Un 70%? ¿Un 80%? ¿Un 90%? ¿O un 100% como los regímenes que tú mismo has apoyado, buen comunista de porra? Ese es el gran problema de tu candidatura. Y a nosotros no nos engañas. Y el pueblo dominicano no lo vas a seguir engañando. Y con esto nos despedimos en el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que este video lo vean muchas personas porque expone la realidad del pensamiento de cada uno
de la oferta política en la circunscripción número 1 y en el Distrito Nacional completo, no solamente como diputados, sino también los candidatos a senadores. Espero que de verdad vean este video, lo analicen y así no se dejen engañar. Exponemos el gran engaño de muchos de los diputados y de muchos de los senadores. Con esto nos despedimos. Denle la campanita, den like, comenten qué piensan de verdad. Se va a armar un debate en esos comentarios, no hay duda de eso. Y suscríbanse al canal Única Vía Podcast, Fernando Abreu. Y recuerden, en este mayo, votar Fernando Abreu, boleta 28, y votar por todos los candidatos en todas las circunscripciones y territorios de Patria Libre en la boleta 28. Ya saben, hasta la próxima.